Buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidos nuevamente a una sesión de Hablemos de Salud, un espacio realizado por Hospital Digital. Mi nombre es Eva Guzmán y el día de hoy conversaremos sobre el COVID-19, cómo prevenir los contagios en niños y niñas y adolescentes en este retorno a clases. Debido a la baja de casos COVID que se han registrado en nuestro país durante las últimas semanas y el avance en el plan de vacunación a nivel nacional, las medidas del plan paso a paso se han flexibilizado en varias regiones de nuestro país. Esto ha permitido que, entre otras actividades, las clases presenciales se retomen. Por esta razón, hoy queremos conversar sobre los cuidados que se deben tener o que debemos tener, ¿cierto?, los padres, madres y representantes, ¿cierto?, quienes cuidan a los niños, para evitar los contagios de COVID-19 entre este grupo etario. Para hablar de esto, hoy nos acompaña el doctor Juan Pablo Torres Torretti, pediatra, infectólogo de la Universidad de Chile. Bienvenido, doctor. Gracias por conectarse con nosotros el día de hoy. Y antes de comenzar ya con el doctor, les recuerdo que el chat está disponible para que envíen sus preguntas y comentarios, los cuales serán respondidos al final de la presentación del doctor, de la conversación que tendremos con él. Buenas tardes, doctor. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias por la invitación a esta actividad de Hablemos de Salud del Hospital Digital. Y nada, encantado de poder conversar sobre un tema que es súper importante para todos, como nosotros, como familia, como país, como profesionales, algunos que nos desempeñamos obviamente en los centros de salud, los que se desempeñan en escuelas, en jardines infantiles, en el contexto de esta pandemia. Poniendo en el fondo el marco de la discusión hacia los contagios que ocurren en niños, en niñas, en adolescentes, en este proceso de retorno a clase. Entendiendo, bueno, esta es mi declaración, yo soy pediatra infectólogo de la Universidad de Chile, trabajo en investigación en virus respiratorio hace varios años y soy miembro de la Sociedad Chilena de Infectología, Latinoamericana de Infectología Pediátrica, y también participo del Consejo Asesor abriendo las escuelas del Mineduc-Minsal. Y en esto declaro no tener ningún tipo de afiliación política, sino que ver este tema desde la mirada científica y la evidencia en busca, ojalá, del mejor resultado para todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, primero es imposible no partir con la foto general de la pandemia en el país. Ya sabemos cómo vivimos una primera ola el año pasado, cómo después disminuyó el número de casos, pero nunca bajó los 1000, y ya desde el verano y desde marzo hasta ahora tuvimos este otro repunte muy importante con participación ya de nuevas variantes, como fue la variante Gamma, y desde mediados de julio aproximadamente una caída sostenida, afortunadamente, en el número de casos, que nos tenía con un uso de camas de intensivo muy alto, en el borde, digamos, de la capacidad crítico en todo el país, y que tenemos entonces esta tendencia hacia la baja. Esto no significa que nos relajemos, ya vamos a ver algunos otros datos más adelante, porque las pandemias justamente tienen estas subidas y bajadas, y va dependiendo mucho de las próximas subidas y las próximas bajadas que tenga la pandemia, de cómo se comporte el virus, por ejemplo, con la emergencia de nuevas variantes más contagiosas, pero también cómo nos comportemos nosotros los seres humanos, cuidándonos más o cuidándonos menos para con eso tener, ojalá, la mayor cantidad de cuidado para tener la menor cantidad de contagios posible. Si vemos los números, son bien impresionantes. A la fecha, estos son los datos de hoy, vemos que tenemos un dato muy bajo en comparación con lo que ha sido la pandemia, afortunadamente, pero tenemos que mantener la cautela. Esto durante la pandemia nos lleva a que 1 de cada 11 o de cada 12 chilenos, si tuviéramos 1 de cada 12 chilenos, ha tenido detección de SARS-CoV-2 ya al día de hoy. Y estos son los casos confirmados. Pueden haber algunos otros que nunca se estudiaron. Digo detección y no enfermedad, porque también ustedes saben que hay búsqueda activa en casos asintomáticos, pero 1 de cada 11 dosis ya tuvo contacto con el virus, y también lamentablemente 1 de cada 520 chilenos aproximadamente ha fallecido con la detección también de este virus. Esto es lo que ocurre, estas mismas olas, ahí en achurado celeste más claro, en azul más oscuro se ve lo que va ocurriendo con los casos en niños, en niñas y en general en población menor de 18 años de edad. Y ustedes se fijan que es casi un espejo
pero de menor magnitud que lo que va ocurriendo en la población en general. Los niños van estando más o menos infectados de acuerdo a la circulación del virus en la comunidad. Y eso es importante de tener en cuenta para entender también cómo se comporta el virus en los colegios y en las escuelas. Si vemos ahora cuál ha sido el porcentaje de niños infectados del total del país, cuántos corresponden a niños, más o menos, y esto va en línea con lo que tienen otros países también, y países desarrollados y en el resto de Latinoamérica, vemos que actualmente tenemos un 12% de todos los casos de COVID corresponden a niños, con una tendencia que esto ha ido aumentando, si vemos desde agosto del año pasado hasta julio de este año, o sea, datos recientes, pero es algo que es esperable en la medida que los niños empiezan a terminar las medidas de confinamiento, pero también empiezan a ser cada vez más testeados y también pasan a ser población que todavía no está, sobre todo los que no son adolescentes, los niños más pequeños, que no está vacunada. Así que es esperable que tengamos un aumento progresivo en la proporción de niños infectados. Eso mismo se está viendo en otros países y es esperable y afortunadamente esto no ha ido de la mano de que sean casos más severos, sino que solamente va aumentando esa proporción total. Si vamos a ver ahora los datos globales de lo que ocurre en la pandemia en niños en Chile, ustedes pueden ver que aquí al informe de fines de julio del Ministerio de Salud tenemos más de 200.000 casos confirmados en Chile, como les digo, el 12% del total del país. Y ustedes pueden fijarse que la presentación del COVID, cuando un niño tiene COVID-19, hemos aprendido durante la pandemia que aproximadamente hasta el 40 o 50%, acaba de salir una revisión sistemática que dice que el 47% de todos los niños que se infectan con el virus va a ser un cuadro asintomático, sin ningún tipo de síntoma. Los niños se pueden infectar y pueden transmitir la infección, pero se enferman menos y transmiten, hasta el momento, lo que hemos visto es que transmiten también bastante menor en comparación al menos con otros virus respiratorios, por ejemplo en la influenza. Si el niño tiene síntomas, en general el cuadro va a ser con síntomas parecidos a los que tienen los adultos, como ahí están los porcentajes de dolor de cabeza, tos o fiebre, casi 1 de cada 3 niños que tienen el virus puede tener fiebre, no todos, y de menor intensidad y menor frecuencia que en los adultos. Y la mayoría de los niños que se enferman de COVID son niños, vean ustedes, que son sanos o que no tienen antecedentes, o al menos antecedente conocido, prácticamente en un 90% de los casos, son niños que no tienen antecedentes de alguna enfermedad crónica o alguna, como decimos nosotros, una comorbilidad, o sea, alguna otra enfermedad que hubiera estado presente desde antes. Si vamos a ver cuántos de los casos de niños que tienen el virus terminan hospitalizados, la cifra existente es de 1,7, o sea, un poquito más de 1 de cada 100 niños que tenga la detección del virus puede terminar requiriendo una hospitalización. Uno dice, bueno, ese porcentaje está bien, es alto, es bajo. La verdad es que es bastante semejante a lo que tienen o lo que muestran los resultados, por ejemplo, en países como Estados Unidos, como España o otros países europeos, que está en el orden del 2% el porcentaje de niños que, estando infectados con SARS-CoV-2, requieren hospitalización. Y lamentablemente tenemos también algunos casos en que los niños, hay niños que han fallecido y se ha detectado el virus SARS-CoV-2. No sabemos, yo creo que aquí falta todavía tener más antecedentes probablemente estos casos para saber bien cuál fue la causa, si fue el mismo virus SARS-CoV-2 o era alguna otra condición que se empeoró con el virus, porque en este caso, si ustedes se fijan, los niños que tenían y que tuvieron el lamentable resultado de fallecer son niños que prácticamente casi todos ellos, 96 de los 111, tenían una enfermedad crónica o una comorbilidad, ya sea neurológica, pulmonar, al corazón, asma, diabetes, obesidad, hipertensión, etc. Así que aquí hay un claro componente de que este desenlace tan complicado y lamentable ocurre principalmente en pocos niños. La letalidad, vale decir cuántos fallecen de los que se infectan, fallecen por SARS-CoV-2, es solamente el 0,05%. Lo cual es una cifra, por ejemplo, mucho menor de lo que ocurre con el virus respiratorio sincicial cada año en los lactantes, pero no por ello menos importante. Y también, poniéndolo en el contexto global, hemos visto que cuando ocurre la pandemia, este era el año 2016, 17, 18, 19,
llega el virus SARS-CoV-2 y desaparecen prácticamente de circulación todos los otros virus respiratorios que habitualmente infectan a nuestros lactantes, a los más pequeñitos, como es el virus respiratorio sincicial, por ejemplo, pero también a nuestros escolares, como es, por ejemplo, influenza, parainfluenza, adenovirus, y esa falta de circulación de los otros virus respiratorios se mantuvo, diría yo, como hasta hace aproximadamente unas 3 o 4 semanas atrás, en que ha habido ya de nuevo detección de virus respiratorio sincicial, de algunos otros virus respiratorios, pero fíjense ustedes que todavía en niveles de magnitud que todavía están muy por debajo de lo que hubiéramos esperado para tener en circulación ahora durante el invierno. Ahora, eso hay que ir monitorizándolo, una situación que es dinámica, probablemente vamos a seguir viendo aumento de casos. Otros países como Australia tuvieron virus respiratorio sincicial, por ejemplo, durante primavera, cosa que no es para nada usual, y puede ser que eso también se vaya repitiendo en el país, así que tenemos que estar atentos. Lo importante es que las medidas para cuidarse contra SARS-CoV-2 nos sirven también y son efectivas de buena manera para prevenir el contagio también de estos otros virus, así que en ese sentido es muy importante mantener las medidas de autocuidado. Antes de pasar con la siguiente lámina, usted dijo algo súper importante, que se centró en un grupo de edad de los niños, menores de 10, y ahí hace una diferencia, centrándonos en este grupo de niños mayores de 10 años, esta población, las probabilidades de tener más contagio de COVID, ¿es más alta que los niños menores de 10 años? Lo que hemos visto, esto es uno de los factores, como decimos, hay varios factores involucrados. Uno de ellos es tener menos receptores o expresar menos el receptor con el cual el virus puede entrar a nuestras células. Y eso se ha visto que esa expresión de receptores es más baja en los niños que tienen 10 años o menos, versus los niños, y son, lamentablemente son cortes que se establecen dentro de los estudios, porque nos gustaría saber con detalle lo que va pasando año a año. Y sobre los 10 años, o más bien como mensaje, los niños más pequeños son diferentes a los adolescentes. Los adolescentes se van pareciendo cada vez más a los adultos en su susceptibilidad y en la posibilidad de adquirir el virus, y mientras más pequeñitos son los niños, menos susceptibles y menos probablemente tienen la capacidad de infectarse por el SARS-CoV-2. Básicamente, y eso puede ser por tener menos receptores, por tener un sistema inmune que es mucho más potente, mientras más pequeñitos son, es muy intenso y muy adaptado para responder a infecciones por virus respiratorios, o también el hecho de tener menos comorbilidades o tener sus tejidos bastante más sanos que la gente o las personas que ya tienen más años en el cuerpo. Doctor, y más allá del contagio del COVID-19, muchos padres tienen el temor de la aparición del PIMS. Estos niños, los niños mayores de 10 años, ¿están dentro de este grupo, cierto, que podría padecer este síndrome? Y justamente aquí voy a la pregunta respecto a si es que en algunas veces los niños que hemos dicho que se enferman poco pueden tener cuadros graves o más severos. Y sí, efectivamente apareció esta alerta del PIMS o de esta enfermedad que se parecía a esta cosa rara tipo Kawasaki, o los niños se choqueaban. Y efectivamente, esta es una publicación que hicimos nosotros los primeros casos en Chile. Lo que fuimos viendo es de que estos casos el virus gatilla una respuesta en el niño y se va a enfermar algunas semanas después de haber tenido contacto con el virus. No un efecto inmediato, sino que aproximadamente 4 semanas después se produce una superinflamación, se inflama todo, se inflama la piel, hay fiebre, se ponen los ojos rojos, la boca roja, la piel roja, y también dentro del cuerpo los exámenes muestran una inflamación importante. Ahora, eso afortunadamente es muy infrecuente. El promedio de edad de los niños que tienen PIMS están cercanos, respondiendo a la pregunta, entre los 6 y los 8 años de edad. Son niños que están más o menos en ese rango de edad. Y por último, ¿qué es lo que pasa en los colegios? Los colegios son ambientes especiales. Ustedes saben que se cerraron los colegios. Lamentablemente en Latinoamérica, Latinoamérica ha sido la región del planeta, en comparación con los otros continentes, que más días de escolaridad presencial ha estado cerrada esa escolaridad presencial, incluso más del doble en comparación con otras regiones del planeta. Y todo eso va teniendo impacto no solo en el aprendizaje de los niños, sino que en su salud mental, física, emocional, que claramente esos daños o ese impacto puede a veces superar por mucho el riesgo o la enfermedad misma del SARS-CoV-2. En los colegios hay 4 elementos, los resumieron las 4 C, que son muy importantes para tener buenos resultados si es que uno quiere tener actividades presenciales. La primera C es lo que mencionaba de la comunidad, que la transmisión a nivel de la comunidad tiene que estar estable.
ojalá con porcentajes de positividad de PCR bajo el 8%. Nosotros actualmente estamos cercanos al 1%. Que haya procesos de comunicación, la comunidad escolar con los profesores, los apoderados, los mismos niños, hay que involucrarlo y conversar de que estamos preocupados, de que se están tomando medidas, tranquilizar y convertir un poco todas las angustias que son muy normales a ir transformándolas poco a poco en confianza de que las cosas se pueden hacer y que es posible tener actividad presencial que sea lo más segura posible. Las medidas C de cuidado, que son todo lo que tenga que ver con el uso de mascarilla, lavado de manos, uso de la infraestructura, ventilación de los espacios, para lo cual hay protocolos y es importante entonces ahora que esos protocolos se cumplan y se apliquen en los diferentes establecimientos educacionales. Y la última C, que es el control, es que de alguna manera el testeo, la trazabilidad, el aislamiento, que hacen las Ceremis, que hacen los consultorios, estén conectados con los colegios para mantenerlos también, de manera que si hay casos que pueden ocurrir, y es esperable que haya algunos casos, lo importante es que no aumenten y produzcan brotes en los colegios, sean rápidamente identificados, se tomen las medidas que correspondan, los contactos estrechos también hagan aislamientos y cuarentenas, tanto el caso índice o el niño que se infectó o el adulto que se infectó, más los otros. Y eso de alguna manera va acompañado del proceso de vacunación que hemos tenido en el país, que ha sido muy importante. Afortunadamente, ustedes pueden ver, estos son los últimos datos que están en YOMA, los datos ministeriales, ya tenemos de la población objetivo, o sea, los que son susceptibles de vacunarse, más del 80% de la población con su esquema completo, casi el 90% con al menos una dosis, y en el país a nivel nacional más del 95% de los adultos de las comunidades escolares, ya sean profesores, asistentes de la educación, con sus esquemas completos. A eso agregamos también ahora la vacunación de adolescentes. Pero estas 4C y el poder tener actividades presenciales sin que haya un gran riesgo, son datos que incluso se generaron antes de que estuvieran disponibles las vacunas. Vale decir, no necesitamos esperar tener a todos los niños vacunados como para poder pensar en tener actividades presenciales. Pero sí necesitamos hacer un buen cumplimiento de esas 4C para que el riesgo, si bien nunca va a ser cero, sea lo mínimo posible. Por lo tanto, los niños se infectan menos que los adultos, parecen transmitir menos, al menos en comparación con otros virus. Hay que estar atentos a lo que pasa con las variantes. En general, los cuadros clínicos que hacen los niños con COVID no son severos, salvo excepciones muy infrecuentes como el PIMS o en caso de niños con factores de riesgo. Las escuelas está bien y hay evidencia bien tranquilizadora y potente de que tienen que ser lo primero en abrir y lo último en cerrar, porque con el cumplimiento de las medidas, si las medidas se cumplen y se implementan, es posible mantener actividad escolar presencial, entendiendo que el riesgo nunca va a ser cero, pero que se va a minimizar mucho y de manera muy significativa si es que se toman. Gran impacto en la salud física, mental, social y cognitiva en los niños, niñas y adolescentes si es que no avanzamos en esto. Eso, las cifras son devastadoras. Acaba de salir un artículo la semana pasada de que la depresión y la ansiedad puede aumentar al doble en niños que no pueden retomar sus rutinas escolares de manera más habitual. Y el autocuidado y la vacunación, como les digo, siguen siendo pilares que son absolutamente fundamentales. Eso quería compartir como tema general, pero obviamente dejar también un espacio para dudas, comentarios o preguntas si es que no fueron tomados o tocados en la presentación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tenemos hartas preguntas y sabemos que este es un tema súper contingente. Tenemos hartos padres conectados, hartas madres, ciertos apoderados, y que han decidido enviar a sus hijos al colegio, y que, como bien decía usted, la probabilidad de contagio en los niños, ¿cierto?, o en el entorno escolar es menor. ¿Cuáles son, doctores, las recomendaciones generales que podríamos entregarle a los padres y a los profesores, ¿cierto?, que hoy día son los adultos que están, por una parte, cuidando a estos pequeños que van hoy día a clase? ¿Cuáles son los hábitos de autocuidado que deberíamos, ¿cierto?, conversar con los niños en casa? Y además, sabiendo que hay protocolos establecidos en los centros escolares, ¿cuáles también debieran ser esas recomendaciones generales para los padres? Sí, gracias por la pregunta. Son varias cosas, no es solo una, obviamente. Una de las cosas que a veces olvidamos es la comunicación y la conversación. Es súper importante poder conversar de este tema. Es súper natural también de que haya angustia. Yo tengo 3 hijos, digamos, son pequeños, van todos al colegio, y es normal que tanto los padres, las madres, los profesores, los mismos niños tengan dudas y preguntas. Y en ese sentido es importante escucharlos y preguntarles cuáles son sus sustos, cuáles son sus miedos, qué es lo que les angustia,
y aprovechar de mostrarle que tanto nosotros como padres, como madres, como profesores o el rol que tengamos, estamos preocupados por ello. Y que, como bien usted dice, los colegios, las escuelas tienen implementados y tienen estructurados protocolos que van justamente a proteger a toda la comunidad escolar para disminuir el riesgo de contagio al mínimo, para que sea lo más bajo posible. Junto con ese proceso de comunicación, obviamente, los protocolos que existen tienen que cumplirse, porque la idea es que estén escritos, ¿no es cierto?, para que lo podamos cumplir. Pero, como les decía, estos dos pilares fundamentales, como es el autocuidado y la vacunación, son esenciales. Si conocemos a alguien que no se ha vacunado, invitémoslo y convenzámoslo que se vaya a vacunar lo antes posible, por el bien de él y por el bien de toda esa comunidad escolar. Si es que es adulto, avanzar en la vacunación de los adolescentes. Segundo, si es que, aparte de la vacunación, extremar al máximo, y sobre todo ahora que hay algunas variantes que son más contagiosas, como la Delta, tenemos que tener mucho más cuidado, protegernos mucho más, usando la mascarilla, la distancia social. El lavado de manos con agua, con alcohol, es súper importante y es súper efectivo. El virus no resiste a eso, muere. Tiene un manto, tiene una envoltura lipídica o como de, jabón, de grasa, digamos, que hace que en el contacto con el jabón o con el alcohol gel muera, se rompa esa estructura. Así que hay que hacerlo. La ventilación de los espacios, la distancia social, son medidas que hemos visto que funcionan. La hemos visto y así nos hemos protegido en los hospitales, por ejemplo, que son lugares en donde atendemos niños o adultos con COVID, y esas medidas tienden a ser altamente efectivas si es que se aplican bien. Otros datos y algunos otros consejos, que los niños, por ejemplo, si es que están enfermos, con síntomas que son sugerentes, ojalá no los mandemos a exponer a que esos niños eventualmente contagien a otros. Mantengámoslo en la casa, avisemos al colegio o consultemos si es que estamos preocupados por la salud de nuestros niños. Si hay Sobre algunos ese niños mismo que tema, tienen... doctor, Sí, perdón, sí. sobre ese mismo tema que usted acaba de mencionar, respecto de los síntomas, ¿cierto? Cuando vemos síntomas no los queremos mandar al colegio. ¿Cuáles son esos síntomas como que podrían diferenciar, ¿cierto?, entre niños más pequeños, adolescentes, que los adultos podríamos identificar en los niños y describirlos cuando los niños, por ejemplo, no lo verbalizan? Claro. Bueno, hay uno que es bien objetivo y que es la fiebre. Y que, claro, se puede poner el termómetro, con eso podemos estar seguros si el niño tiene o no tiene fiebre, el adolescente lo mismo. Y en general, eso sí vimos que en el SARS-CoV-2 un poquito más de un tercio de los casos tiene fiebre, no todos, pero puede servir para que si algún niño o un adolescente tiene fiebre, lo mantengamos en casa y veamos cuál va a ser la evolución y a ver cómo se comporta ese cuadro. El resto de los síntomas son bastante inespecíficos porque se parecen bastante a los que producen los otros virus respiratorios. La tos, ¿no es cierto? El cuadro de congestión nasal importante, con tos, o si ya es un poquito más severo, con dificultad para respirar, obviamente son síntomas que nos tienen que alertar. En el caso del PIMS, que es esta forma grave de presentación y que muchas veces los padres preguntan, ¿cuándo me preocupo que puede tener un PIMS? Es básicamente, si es que ahí en ese caso el niño o niña tiene que tener siempre fiebre, por lo menos por 24 horas. Si no hay fiebre, por definición, no es un PIMS. Si es que tiene fiebre de más de 24 horas, sobre 38 grados, y se agregan otros síntomas, que los más frecuentes es que los ojos se pongan rojos, que la zona de la boca se hinche, se ponga colorada, que la piel se ponga manchada o roja, y haya dolor de guatita, dolor abdominal o diarrea, en ese caso hay que consultar. Independiente que yo sepa o no sepa si es que mi hijo o hija tuvo un contacto con el virus hace un mes atrás, porque pudo haber sido asintomático. En ese caso también es mejor consultar. Y bueno, y el resto es mantener un criterio, ¿no es cierto? Nosotros conocemos a nuestros hijos o hijas que cuando estén enfermos podemos dejarlos, observarlos un poquito, ¿no es cierto? Para ver cuál es la evolución de ese cuadro, si va a requerir atención médica, pero si es que está con síntomas, muchos síntomas respiratorios, fiebre, es mejor que lo mantengamos, veamos cómo se comporta, cómo evoluciona y eventualmente una consulta se amerite. Súper, doctor. Te comento que han llegado muchísimas preguntas. En honor al tiempo, probablemente no vamos a alcanzar a responderlas todas, así que vamos a tratar de hacerlo lo más digamos, dinámico posible para que el doctor alcance a contestar todo. Doctor, otra pregunta que nos llega. Durante los meses de cuarentena, ¿cierto? Las clases han sido prácticamente online y en algunos de estos casos, ¿cierto? Se ha generado problemas de salud mental, usted lo comentaba en su presentación. ¿Es recomendable enviarlos a clases presenciales previendo su bienestar psicológico? Siempre y cuando se cumplan con las medidas, ¿cierto?, antes mencionadas. Sí, ahí la respuesta es muy corta y muy categórica. Sí, hay que hacer todo el esfuerzo posible para que los niños tengan una actividad, clases presenciales en establecimientos que cumplan las medidas, por supuesto. Y eso va
de la mano a, como decía, a no solamente mejorar su salud o a su aprendizaje cognitivo, sino que a la salud mental, física y de relaciones sociales, que es tremendamente importante. Y eso no son solo datos en Chile, sino que en el resto del mundo y recomendaciones también de la UNICEF, de la Sociedad Chilena de Pediatría, de la Sociedad Americana de Pediatría, etcétera, que apuntan en la misma línea. Claro que sí. Uh-huh. Doctor, de las preguntas del chat dice, ¿qué medidas debería tomar el colegio o institución educativa para los espacios donde se otorga la colación? Y otra pregunta que también nos llegaba de las personas que están conectadas es que, ¿qué pasa, por ejemplo, con el uso de la mascarilla en las clases de educación física? Sí, excelentes preguntas las dos. La primera, como dijimos, cuando uno está sin mascarilla tiene más riesgo de contagiarse o de contagiar, dependiendo de la situación. En ese caso, se recomienda que o bien los niños tengan, no usen dependencias si es que no hay aforos que lo permitan o distancia social que lo permita, que se alimenten, digamos, en sus puestos de trabajo, de su escritorio, en su puesto. Si es que existe la posibilidad de establecer horarios en donde un niño va a estar a una distancia social adecuada del otro, por supuesto que también se podría implementar, pero sabemos que es difícil el movimiento y el tráfico de los niños en un momento como ese, entonces hay que extremar el cuidado o con distancia social o estableciendo la posibilidad de que almuercen o se alimenten en sus puestos que están separados a una distancia social que ya está establecida. Eso respecto a la primera pregunta. La segunda, ¿me la puede recordar, por favor? Con el uso de mascarillas en las clases de educación física. Sí, durante actividad física propiamente tal, también se recomienda obviamente que la actividad física sea al aire libre. Todas las actividades al aire libre tienen un riesgo de contagio muchísimo menor cuando uno va al parque, cuando camina y en eso incluyendo también la actividad física. Se sugiere también de que haya actividad a una distancia al menos 1 metro de un niño a otro y en ese caso podrían no usar mascarillas durante el ejercicio, sino que en el antes y después de la actividad física propiamente tal, pero no durante la actividad física propiamente tal. Perfecto. Doctor, otra pregunta que nos llega dice, consulta con respecto al Delta en niños. ¿Cómo comienzan los primeros síntomas? Bueno, el virus es el mismo, lo que pasa es que es más contagioso. Así que básicamente lo que hemos visto es que los síntomas pueden ser los mismos. Podría no dar ningún síntoma, podría dar los síntomas habituales, que son fiebre, tos, dolor de cabeza, decaimiento. Y también hemos visto algunos reportes ya de Delta que podría esta variante producir algunos cuadros que son más tipo resfrío o cuadro respiratorio alto. O sea, con mucho más moco, con más congestión, un poco como es un cuadro de resfrío común como estamos habituados. Así que todo ese abanico de posibilidades puede ocurrir en el caso de una posible infección por virus Delta en un niño. Después nos preguntan, ¿cuál sería la recomendación respecto a los niños con alergias estacionales, quienes pueden presentar síntomas similares al COVID y por lo tanto activaría recurrentemente los protocolos de sospecha de este caso en los colegios? Sí, por supuesto, también una súper buena inquietud. En ese caso, la recomendación obviamente es que pueda acudir a su CESFAM, a su médico, digamos, o al centro de salud para que haya un tratamiento adecuado de la alergia. En muchos niños se puede ocupar un tratamiento para que se atenúen o se disminuyan los síntomas, cosa de no poder confundirlos con un potencial contagio de COVID o otro virus respiratorio. Después hay otra pregunta que nos dice, mi hijo presentó fiebre, tos, vómitos, dolor muscular, dolor de cabeza. Le hicieron PCR pero salió negativo. ¿Qué se debe hacer en este caso? Muy buena pregunta y tiene varias cosas. Uno, porque podría no ser un COVID, o dos, porque podría ser un COVID que todavía el examen no lo detectó, porque en la medida que pasan los días puede variar también la posibilidad de detectarlo, pese a que el examen es altamente sensible para detectar la infección de SARS-CoV-2. En ese caso, mientras el niño está enfermo, lo primero es mantenerlo en su casa. Segundo, si es que el niño persiste con síntomas y los síntomas son compatibles con las definiciones de posibles casos de COVID, se podría repetir, por ejemplo, unas 48 horas después el examen para ver si es que estaba, digamos, en un periodo de tiempo en que el examen no tuvo la sensibilidad suficiente para detectarlo en la primera toma, pero que sí ya lo puede tener algunos días después. Perfecto, doctor. Doctor, y ya para ir cerrando esto y para dar digamos, un resumen y un consejo general, de forma muy general, y para repetirlo porque nos han llegado muchas preguntas, sabemos que usted ya lo comentó, ¿cuáles son las recomendaciones que deben seguir los padres
los niños, los adolescentes, los profesores, en esta nueva vuelta a clases que no deben ser pasadas por alto? A ver, son varias. Yo creo que van, primero, yo creo que tenemos que tener una actitud y una disposición a entender de que estamos frente a una situación especial. Cuando uno sabe que no está en su día a día, sino que estamos frente a una situación especial, uno abre un poco más su mente, digamos, a saber de que esto no es fácil, a que estamos aprendiendo juntos, pero sí que tenemos la ventaja de que ha pasado harto tiempo, ha pasado más de un año de pandemia y hemos aprendido hartas cosas, cuáles son las que más sirven, las que menos sirven. ¿Se acuerdan que al principio la gente se cambiaba los zapatos o desinfectaba todo lo que venía en bolsas desde el supermercado? Y hemos visto que, por ejemplo, eso no tiene un mayor riesgo de contagio. Esto es parecido. En los colegios ya hay evidencia de que, y sabemos qué cosas se tienen que hacer. El cumplir los protocolos es indispensable. Pero lo más importante es el autocuidado, o sea, el uso de mascarilla, lavado de manos súper frecuente, de distancia social y la ventilación de los espacios, es verdad que funciona. Si a eso le tenemos que agregar, en el caso de los colegios, que toda la infraestructura se prepare, digamos, para que la ventilación de los espacios ocurra, digamos, para que haya flujos de entrada y salida, para que esté la disponibilidad de las mascarillas, para que esté la disponibilidad del alcohol gel o de los baños para poder lavarse con agua y con jabón. Y esas son medidas que son bastante simples, pero que son claves. Y conversar entre los diferentes miembros de la comunidad, sentir que nos estamos cuidando entre todos, de que un profesor va a estar pendiente del niño. Créanme que los niños, cuando uno les enseña las medidas, las cumplen probablemente mejor que los adultos. Y pasan a decirle a un adulto, oye, papá o mamá, ponte bien la mascarilla está debajo de la nariz, póntela bien. Y eso también hay que conversar con los niños y convertirlos también en participantes activos de este proceso de autocuidado. Y la verdad es que cuando uno lo hace, los resultados que se ven son bastante buenos y en eso los profesores tienen muchísimo más experiencia que nosotros, digamos, para hacerlos parte de ese proceso. Gracias, doctor. Le agradecemos enormemente esta conversación muy importante. Sabemos que hay muchos padres conectados y cierto que se han preocupado en este retorno a clases porque ciertos preocupados por la salud y el bienestar de sus hijos. Así que le agradecemos al doctor y a todos a quienes se han conectado en esta tarde. Y como siempre, el video de esta entrevista con el doctor estará disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube. El link que se despliega en la pantalla. Les compartimos también nuestras redes sociales para que nos sigan y conozcan nuestras próximas charlas en línea y como siempre los esperamos el próximo martes 24 de agosto a las 14 horas, donde hablaremos sobre la rehabilitación a distancia y los beneficios que trae para todos los pacientes. Gracias nuevamente, doctor, lo despedimos, buenas tardes y hasta el próximo martes y gracias a todos los que ya se conectaron.